los voy a invitar a que podamos leer la Biblia en dos pasajes. El primero está en Nehemías, capítulo 1, versículos 2 y 3 y 4. Dice así, Nehemías, capítulo 1, versículos 2 al 4. Que vino Anani, uno de mis hermanos, él y ciertos varones de Judá, y preguntéles por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y dijéronme, el residuo, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y fue que, como yo oí estas palabras, sentéme y lloré, y enlutéme por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. Y voy a leer nuevamente Nehemías 6, versículo 2 y 3, y el 14 y 15. Dice, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, ven y compongámonos juntos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y enviéles mensajeros diciendo, yo hago una grande obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y el 15 y 16 dicen, acabóse pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y como lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las gentes que estaban en nuestros alrededores, y abatiéronse mucho sus ojos, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, gracias te doy por esta hermosa oportunidad que me das de poder compartir este mensaje de tu palabra con mis hermanos. Te ruego, mi Dios, que me ayudes para que pueda dar este mensaje con el poder de tu Espíritu, Señor, que sea un alimento espiritual que haga crecer nuestra vida, Señor, y te ruego, Padre Celestial, para que nos permitas seguir siendo una luz en medio de este mundo. Te lo pido todo por los méritos de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Quisiera partir, hermanos, este mensaje por el final. Quisiera decir lo siguiente. Dios está haciendo una gran obra en nosotros. Y la está haciendo a través de esta pandemia y todas sus consecuencias. Con un único propósito. Con el fin de avivar nuestras almas. Con el fin de despertarnos. Hay muchos hermanos que están orando en este momento, en estos días, que el Señor produzca un avivamiento en su iglesia. Y creo que muchos hemos escuchado por varios años esta petición, que el Señor traiga un avivamiento en nuestra iglesia local. Y nos preguntamos, ¿cuándo entonces el Señor nos dará un avivamiento? ¿Cuándo veremos una iglesia que trabaje unida y que propague como el fuego el mensaje del Evangelio? Y ¿saben algo? Se puede ver a través de la historia de la iglesia que muchos de estos avivamientos han ocurrido en tiempos difíciles. En tiempos difíciles. En tiempos ya sea de persecución o por guerras. Y cuando esto ocurre, la iglesia en sí se vuelve más fuerte y deseosa de llevar el Evangelio como es digno del llamamiento con que fuimos llamados. Cuando hay dificultades y debilidad, la potencia del Señor se perfecciona y ocurren los avivamientos. Y hoy vivimos tiempos difíciles para la iglesia en general y en particular para cada uno de nosotros. Sin embargo, es parte del plan de Dios, pues está haciendo una gran obra en nuestros corazones, que tarde o temprano, creo yo, que explotará y va a salir a la luz. Tengo esa sensación de que hay una especie de contención, un
deseo cada vez más grande de que podamos volver y volver a trabajar mucho mejor por el Señor de lo que lo hacíamos antes. Si este es su sentir, entonces creo que vamos por buen camino. Y es oportuno en este momento ver a través de la vida de Nehemías un paralelo de cómo nos podemos identificar con él en muchos aspectos y cómo Cristo es quien finalmente hace todo esto posible. Nehemías, si uno lee su libro, que no es muy largo, si uno lee el libro con detención, se da cuenta, a partir del primer capítulo, los primeros versículos, que él es como una especie de represa de agua. Las represas son capaces de contener, ¿cierto?, una gran cantidad de agua. Hay represas hechas en valles muy profundos, con unos desfiladeros tremendos, y se alza, ¿cierto?, en medio de este valle, un tremendo muro de hormigón. Y estos embalses son capaces de contener muchísima agua para diversos usos. Nehemías parece ser como una represa de contención, que está a punto de reventar, quien se ha llenado cada vez más de deseos de hacer algo por su pueblo que estaba a maltraer en Jerusalén. Él era una persona que estaba a muchos kilómetros y recibía noticias de lo que sucedía con su pueblo en Jerusalén y tenía unas tremendas ganas de hacer algo, de poder ayudar a esta ciudad dañada e inconclusa en su reconstrucción y a merced de diversos enemigos. Nehemías no era profeta, ni sacerdote, ni del linaje real. Era un israelita común de la cautividad que estaba allí en Babilonia, en esas tierras, en Susa, pero que servía como copero ante el rey más poderoso de la época. Este primer antecedente es muy importante para conocer quién fue Nehemías. Él fue un funcionario de la corte que como copero vertía, su trabajo era ese, como coperos era verter el vino o la bebida en la copa del rey y se lo entregaba para que éste la consumiera. En la corte de un monarca oriental, este cargo era uno de los más elevados y demandaba de la mayor integridad. Este hombre no podía dejarse sobornar para hacer daño al rey, entregando, por ejemplo, una copa envenenada. Por esto mismo, era alguien de confianza y de una lealtad a toda prueba. Esta posición privilegiada le daba al copero un acceso directo al rey, una comunicación envidiable que no tenían muchas personas. Y también resultaba ser de gran influencia sobre el rey. Es por eso que se puede entender el tono tan natural con que el rey habla a Nehemías cuando lo ve triste. Yo me imagino que has leído la historia, ¿verdad? Y Nehemías se presenta ante el rey y lo ve triste y le pregunta, ¿qué le ocurre? ¿Qué te ocurre, verdad? Y Nehemías le responde con la misma naturalidad. Y el rey le dice, bueno, ¿qué pides entonces? Accediendo, ¿cierto? Como a ayudar a Nehemías. Nehemías, en esta situación entonces, sabía que podía hacer algo. Se le había dado una oportunidad por su pueblo, por Jerusalén y por su Dios. Nehemías amaba a Dios con todo su ser. Amaba su santa ley a cualquier costo. Y esto se echó de ver finalmente por todo lo que hizo una vez que le fue concedido ir a Jerusalén como gobernador y terminar de reconstruir la ciudad. Pero la labor de Nehemías no fue únicamente una reconstrucción material de la ciudad, hacer los muros, ¿verdad?, poner las puertas y nada más. Abarcó otras áreas de carácter moral y espiritual en el pueblo. Y una forma útil de resumir toda la labor que pudo hacer con la ayuda de Dios es con las 4 R's, como le puse un nombre.
Porque fueron 4 cosas que hizo Nehemías. Fue reconstruir, repoblar, rededicar y reformar. ¿Ya? Fácil de recordar. Reconstruir, repoblar, rededicar y reformar. Todo lo que había en el corazón de Nehemías se mostró en esto, por lo que hizo en favor de su pueblo y de su Dios. En primer lugar, Nehemías reconstruyó el muro perimetral de protección de la ciudad de Jerusalén y sus puertas, con la ayuda de las familias que en ese momento estaban habitando allí en Jerusalén. Y él realmente tuvo que mover montañas, tuvo que animar a estos israelitas temerosos, y lo hizo contándoles cómo el Señor le había abierto las puertas y le había favorecido ante el rey del imperio más poderoso de ese momento, que era el imperio persa, y fue favorecido tremendamente para poder cumplir esta misión. Fíjense lo que dice Nehemías 2, 17 y 18. Díjeles pues, hablando Nehemías a los ancianos, vosotros veéis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas del fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no seamos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios era buena sobre mí, y asimismo las palabras del rey, que me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. En segundo lugar, una vez que los muros y las puertas de la ciudad estuvieron reconstruidas, Nehemías vio la necesidad de que la ciudad fuera repoblada. Fíjense que Nehemías decía, esta ciudad está desierta. Significaba que había muy poca gente habitando allí. Y esa cantidad de gente hacía inviable poder mantener funcionando y protegiendo la ciudad. Había un mínimo de gente necesaria y Nehemías se preocupa de que vinieran a vivir a ella las personas que les correspondía según los registros de la genealogía que fueron hallados. Y Nehemías, ahí hay unos capítulos en donde hay un largo listado de nombres de gente, ¿cierto?, que le correspondía vivir en Jerusalén. Luego de esto, en tercer lugar, Nehemías con Esdras, que era su contemporáneo, el escriba, ¿cierto?, se esfuerzan juntos para que el pueblo de Jerusalén se rededique al Señor. Para esto, se les enseñó nuevamente a todo el pueblo el contenido de la ley y en lo que consistía el pacto que tenían con Dios. Y hubo un momento muy solemne, hermanos, muy precioso, en donde los principales de los sacerdotes y los levitas firmaron, literalmente firmaron una especie de acuerdo, una fiel alianza con el Señor. Como representantes del pueblo, ellos firmaron que andarían en la ley de Dios y cumplirían todos sus mandamientos y estatutos. Hubo además una nueva dedicación de todo lo que tenía relación con el servicio en el templo, y incluyó el servicio de la música y la alabanza, tal cual como se acostumbraba a hacer en tiempos del rey David. Y además de esto, se comenzó nuevamente a dar los diezmos para el mantenimiento precisamente de todo el cuerpo de sacerdotes y levitas que ya estaba trabajando. Entonces se necesitaban los diezmos para que ellos pudieran vivir allí en la ciudad. Así que en conclusión, hubo una rededicación total en muchísimas áreas. Sin embargo, al poco andar, este pueblo 2.0 que llegó del cautiverio no estaba acostumbrado a todas las demandas y requerimientos de la ley de Dios. Y muchísimos no fueron obedientes a dar, por ejemplo, sus diezmos. Les costó muchísimo dar sus diezmos. Y ahí aparece, por ejemplo, Malaquías, ¿cierto? Reprendiéndolos y diciéndoles que habían ellos robado a Dios al ser tan egoístas. También otros seguían emparentando con mujeres u hombres, ¿cierto?, extranjeros, que no correspondía conforme a la ley del Señor, etc. O sea, hubo muchas cosas que no hacían, que no estaban dispuestos a hacer.
Y Nehemías tuvo que reformar en más de una ocasión la conducta y costumbres de este pueblo, que no querían ser obedientes al Señor según el pacto que habían ratificado. Así que, al ver todo este panorama, hermanos, de la vida de Nehemías, podemos decir que Nehemías había hecho todo lo posible, todo lo que la buena mano de Dios le había ayudado a hacer. Y ya no dependía de él, ya no había nada más que pudiera hacer. Y fíjense en la forma que concluye su libro, hablando en primera persona en Nehemías 13, versículo 31, dice, en la última parte, dice, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. En 3 ocasiones más, durante todo el libro, se puede leer esta misma expresión, acuérdate de mí. ¿Y por qué lo hace? Porque es como si dijera, Señor, perdóname por no poder llegar más allá, por no poder hacer más de lo que estoy haciendo. Perdóname por no poder cambiar para mejor a tu pueblo. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Este final del libro es un poco inconcluso, incompleto. ¿Por qué no decirlo? Un poco triste, un tono un poco triste. Y es porque realmente el pueblo no estaba completo. Todavía faltaba una importantísima obra que necesitaba ser hecha. Y esa obra tenía que ser hecha en los corazones de ellos. Dios había prometido a través del profeta Ezequiel que quitaría de ellos el corazón de piedra y pondría un corazón de carne. Un corazón nuevo, una nueva vida que pudiera sentir, que pudiera obedecer al Señor. Él había prometido colocar su espíritu en ellos y darles vida. Y esto ocurre solamente cuando Dios obra por su espíritu una cosa, hermanos, que es la regeneración. Nehemías pudo reconstruir, repoblar, rededicar, reformar, pero hermanos, solo Dios puede regenerar. Solo Dios puede darnos vida por Cristo a través de su espíritu. Nehemías no pudo darles una nueva vida a su pueblo. No pudo colocar en ellos el corazón de carne y quitar ese corazón de piedra. Solo por Cristo tenemos esa bendición. Así que Dios ha hecho una obra incomparable en cada hijo suyo, en cada uno de nosotros, hermanos. Así que gocémonos, porque sin merecerlo, hemos cruzado la puerta de la salvación y hemos entrado a la ciudad de la gracia. Tomando esta imagen de la ciudad, ¿verdad? Jesucristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. En el antiguo Oriente Próximo y Medio, todas las ciudades grandes e importantes tenían unos muros colosales que rodeaban la ciudad y sus respectivas puertas de acceso. Una puerta significaba mucho para las personas. De hecho, Nehemías tuvo mucho apremio en terminarlas pronto, porque sin las puertas eran blanco fácil de algún ataque. Así que las puertas de una ciudad significaban mucho, porque pasar por la puerta hacia el interior de la ciudad significaba la vida, significaba la seguridad, mientras que quedarse afuera significaba muchísimo peligro, un gran riesgo, incluso la muerte. Si has pasado por la puerta de Cristo, querido hermano, debes saber que ahora formas parte del pueblo de Dios y Él sí tiene poder sin igual para obrar en tu vida todo el bien que algún día quiso Nehemías hacer en sus contemporáneos. El Señor sí es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, dice Efesios 3:20. Pero hay una potencia, porque hay una potencia que obra en nosotros. Pero la pregunta, hermanos, es la siguiente. ¿Estás determinado a triunfar? ¿Estás determinado a vencer? ¿Estás determinado en decir, ¿sabes qué?
Desde ahora voy a andar como es digno de la vocación con que fui llamado. Se acabó esa antigua vida tibia, esa antigua vida a traspié, a trastienda, ¿cierto? Duditativo, lleno de temor. Voy a dejar de ser un cristiano tibio. No voy a esperar a que termine la pandemia para tomar las decisiones necesarias por el bien de mi relación con Cristo. Dios está haciendo una gran obra en nosotros, pero tenemos que cooperar. Todos necesitamos reformas, lidiar con pecados de nuestro carácter que nos hacen ofender a los que amamos, lidiar con el orgullo, el egoísmo, la vanagloria, la falta de preocupación, la falta de oración, la falta de perdón. Son muy graves nuestros pecados, hermanos. Así que no los relativicemos, tampoco los minimicemos. Debemos comenzar por la confesión al Señor. Así como comenzó Nehemías en el capítulo 1, lo primero que hizo fue confesar el pecado de su pueblo, cual David, cual Daniel, que hicieron lo mismo. Dios está haciendo una gran obra en nosotros, pero tenemos que ser sabios. Santiago 1, del 5 al 7 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no zahiere, es decir, no reprocha o no te hace sentir humillado, y le será dada. Pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento, echada de una parte a otra. No piense pues el tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. Vamos a recibir sabiduría, hermanos, si se la pedimos al Señor, con fe, confiando en Él. Dios está haciendo una gran obra en nosotros, con el fin de avivarnos, pero no sin pasar por el crisol del sufrimiento. Así que, hermanos, debemos ser pacientes y entregarnos a la voluntad de Dios sin cuestionarle. Hay muchas cosas que están fuera de nuestro control. Yo diría prácticamente todo. Así que solo nos queda esperar en Él. Isaías 45, 22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Sea cual sea nuestra condición temporal, busquemos al Señor, hermanos. Buscar al Señor no es vano, no es fútil. Hay respuestas. El Señor va a darnos una respuesta por aquella cosa que estemos pasando, por aquel sufrimiento, por aquella enfermedad o por cualquier problema. Pero debemos esperar. Debemos saber oír y esperar. Voy a repetir nuevamente esto. Buscar al Señor no es en vano. No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí, dice Isaías 45, 21. Y termino con este hermoso versículo del Salmo 34. Busqué al Señor, busqué a Jehová, y Él me oyó, y libróme de todos mis temores. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Que el Señor nos ayude a entender que todas estas cosas que estamos viviendo son porque está preparando a su iglesia, nos está haciendo contenernos para que cuando estemos, si el Señor lo permite, juntos podamos realmente vivir como una iglesia en pleno avivamiento. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar nuevamente. Señor, te doy gracias porque eres tan bueno con nosotros, porque tu palabra, Señor, está llena de aliento para cada uno. Señor, te ruego para que nos ayudes a entender tus planes, Señor, y mientras tanto, danos paciencia, Señor, y ayúdanos para seguir adelante. Aviva nuestro ser, Señor, revístenos con tu gracia, que tu Espíritu Santo nos llene y podamos seguir adelante esforzándonos cada día. Te lo pido todo en nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.